de los pañuelos, Chilecito querido. Tierra chayera, salsa mi chilecito, tierra chayera, tierra chayera. El cordón del Velasco y el Famatina, en un abrazo al valle, qué cosa linda, qué cosa linda. En un abrazo al valle, qué cosa linda, qué cosa linda. Chilecito, sos puro encanto. Quiero yo amanecerme con mis amigos cantando. Chilecito, te quiero, sos mi terruño riojano. En medio de los cerros, suelos de viñas, cardón y piedra. Perdóneme, señorcito, y discúlpeme la ignorancia, pero el trasto que divisa colgadito en la paica no es un tambor pa' tontos ni panderieta de gitana. Aquí en mi pueblo de La Rioja la conocimos por caja. Cantaremos coplas con los changos y con mi amigo el Puyay. Hola, chayerito, yo soy el Puyay. Sombrerito y trapo, mándale un pescado, camis holgadita que ha sido un finado. Vengo de los cerros, vengo del lagar, me meto en la sequía y salgo a chayar. Quiero chayar. Este muñeco que llevo, lo llevo para enterrar, porque para el año que viene será el dueño el carnaval. Porque para el año que viene será el dueño el carnaval. El día que yo me vaya, todos me recordarán con harina y con albahaca y un poquito de almidón. Chilecito, te quiero, son mi terruño riojano. Queridos amigos, muy buenas noches. Un nuevo encuentro de Somos Cultura Conociendo lo Nuestro. Quiero agradecerles a todos el acompañamiento que nos hacen a la Secretaría con esta nueva propuesta, a través de sus mensajes, sus palabras de aliento. Eso es muy gratificante para todos. En esta oportunidad vamos a seguir conociendo grandes artistas, hijos de esta tierra, que llevan su arte por todo el país y por supuesto en países vecinos también. Esta noche vamos a recibir a la licenciada en Artes Visuales, pero es especialista en conservación y restauración del patrimonio cultural. La verdad que es un placer poder conversar, charlar con ella. Ella es la profesora Paola Rojo. Bienvenida, Paola. Buenas noches. Buenas noches, Aurora, y buenas noches a todas las personas que nos están acompañando. Es un placer también para mí, me da mucha alegría estar compartiendo hoy contigo esta charla, que de algún modo siento que acota la distancia física, pero también la temporal. Me remite a mi niñez, a mi juventud, siempre hablar de Chilecito. Qué hermoso. Les queremos contar a la gente que Paola, ella es oriunda de Chilecito, pero vive en Buenos Aires. Tiene una rica trayectoria y es motivo debe ser un incentivo para nuestros jóvenes también, que con perseverancia, con estudio, con dedicación, podemos llegar a hacer todo lo que ella hizo y llegar a estar en el lugar en que ella está, seguir difundiendo todo lo que es la cultura y el patrimonio de nuestro
Chilecito querido y de nuestra provincia. Paola, ¿cuáles fueron tus comienzos? Sí, comencé mi formación plástica, digamos, o en arte en casa. Tengo una familia de artistas, músicos, mis hermanas son bailarinas, algunas artistas plásticas también. Así que lo artístico siempre estuvo en casa, en lo cotidiano. Mis abuelos también me apoyaron mucho en la carrera. Sobre todo quiero un poquito hablar de alguien a quien considero mi primer maestra, que es mi abuela Dominga, porque con toda esa historia de inmigraciones, ella siempre portaba objetos que la remitían a su familia, a sus seres queridos, y los Paola, atesoraba. discúlpame, ¿puedes nombrar a tus abuelos? Porque la gente de Chilecito seguramente lo conoce, pero hay muchos que no lo conocen. Nombra a tu familia, es muy importante, y a la distancia mucho más todavía. Bueno, está bien. Sí, mi abuela Dominga, mi abuela paterna, en este momento no está con nosotros, pero siento que donde esté, realmente espero que tome esta experiencia como un homenaje para ella, que realmente yo aprendí de ella ese cuidado para con los objetos que son preciados. Los atesoraba, los cuidaba para después legarnos esos objetos. Y eso tiene que ver, ¿no?, con lo esencial de los pasos o de este ciclo de la transmisión del patrimonio, ¿no? Entonces, que está como imbuido de lo material, pero también de su inmaterial, que nos cuente la historia de por qué esos objetos importan tanto, ¿no? A su vez, ella, por ejemplo, hizo suya la cultura chileciteña y nos organizaba paseos y nos llevaba a las tonterías del Inca, por ejemplo. Ay, Nos hermoso. contaba la historia. En el trayecto tengo muy presente el encontrar fragmentos de cerámica y nos comentaba esto, el peligro de no conservarlos, que bueno, se traduce en ese resultado de piezas fragmentarias que no se pueden luego unir, porque es muy difícil unir, y nos enseñó a leer básicamente esos fragmentos, ¿no? Yo antes de aprender a leer y escribir, aprendí con ella a leer las imágenes. Entonces la considero mi maestra. Qué hermoso recuerdo para tu abuela. Sí. Bueno, luego toda mi familia, mis padres, mi mamá Norma, mi papá Roberto, apoyaron mi formación en artes, y en ese momento, cuando iniciaba la primaria, se creaba una escuela muy importante para todo Chilecito, que fue la Escuela Municipal Osman Páez, y yo comencé ahí en unos talleres de teatro, porque mis padres querían brindarme herramientas para poder manejar mi timidez, pero bueno, yo me cambié. Encontré y conocí la cátedra de dibujo y pintura y me cambié al año, así que a los 7 años comencé mi formación en artes plásticas. ¿Quiénes eran Y, tus profesores ahí en la Escuela de Arte, Paola? y lo tengo muy presente, Daniel Ciares Ah, fue mi gran profesor, al cual realmente le agradezco porque fue una formación muy importante porque podía vincular lo lúdico para niños de mi edad, pero también lo técnico y profesional, ¿no? En realidad, los conceptos básicos digamos, del campo, de las artes plásticas, en este caso el dibujo y la pintura, me los brindaron. Realmente tuve muy buena formación, que cuando ingresé luego al polivalente de arte no tuve que hacer los años de iniciación, entré directamente ya el primer año, digamos. Y esto realmente fue fascinante para mí y es algo que condicionó mi vida entera, ¿no? sí. Y allí se consolidó mi vocación por lo artístico y también lo que desempeño y lo que hago cotidianamente hoy en mis tareas en el Instituto de Conservación y Restauración. Paola, a tu criterio, ¿qué es el patrimonio? ¿Cómo lo Bien. conceptúas? Qué buena pregunta. Es difícil de responder también, ¿no? Entiendo que el patrimonio ya etimológicamente alude a algo que heredamos
sobre todo del padre de familia, ¿no? Entonces, hoy por hoy, en estas transformaciones sociales, que se traducen como transformaciones estructurales en el seno de la familia, también hay conceptos que hoy van a empezar a cambiar, como ocurre con todo, ¿no? En el arte también tuvo sus transformaciones, ¿no? Por eso encontramos expresiones como bellas artes, artes plásticas, Sí. artes visuales. Todo esto implica que hubo transformaciones en la sociedad que llevaron a cambiar, digamos, esos conceptos. Y con el patrimonio pasa esto también, ¿no? Pero lo importante es que heredamos algo, o sea que necesitamos un objeto o un contenido, ya sea material o inmaterial, que alguien le hereda a otra persona, a otro, ¿sí? Entonces, en este sentido, está muy presente en la humanidad toda, ¿no? Necesitamos del sujeto. Y por eso es importante que el sujeto esté consciente de lo que hereda, para poder conservarlo y así legarlo, ¿sí? Poder continuar con este ciclo. Y en la medida, y en este ciclo, digamos, en el que vamos heredando, porque es importante conocerlo para también evitar perder información. Si no, hay un objeto que llega a una sociedad en la cual ignoramos todos sus valores. Sí. Generalmente no solo hablamos de un valor a nivel de conocimiento técnico, sino un valor afectivo, un valor de la funcionalidad de ese objeto, como por ejemplo religioso. Sí. Desconocemos, por ejemplo, el nombre del santo, no sabemos realmente cuál es la función, por ejemplo, en un lugar. Entonces, eso implica que hubo una pérdida de información en ese trayecto o en esta cadena de patrimonialización, es un término como complejo, Sí. de estos objetos, ¿no? Bien, qué bien. ¿Por qué es importante el cuidado? Bueno, vos lo estás diciendo ahí, es importante el cuidado y cómo podemos nosotros, los ciudadanos, los habitantes de esta comunidad, cuidar ese patrimonio. Sí, para comenzar es esto, ¿no? Tratar de informarnos, pero para ello necesitamos, y sobre todo si hemos olvidado, incluso si ignoramos el objeto, es necesario estudiarlo primero. Entonces necesitamos de personas idóneas. Y para esto es necesario contar con, nosotros trabajamos con un equipo interdisciplinario que le decimos, es decir, con muchas profesiones, personas que ven el objeto desde diferentes ángulos, que nos aportan información y nos ayudan a conocerlo en su integridad, ¿no? Yo por ahí, como tengo una formación muy estética, lo miro desde ese lado, pero bueno, hay personas, antropólogos que lo miran desde la función que cumplió ese objeto, y así químicos, físicos, todos ellos van a aportarnos información para poder conocer ese objeto y en la medida que lo conocemos, podemos organizar pautas para su mejor cuidado. ¿Y por qué es importante cuidarlo? Justamente para lo que hablábamos al comienzo, para poder legarlo y para poder incluso, porque ese objeto está inserto en una comunidad dentro de una trama de relaciones, no sé, como por ejemplo cultos, rituales, todo eso es también lo que contribuye a poder conservarse en una sociedad, ¿no? En una cultura como la chileciteña, por ejemplo, ¿no? No sé, se me ocurre, por ejemplo, por qué necesitamos conservar a Santa Rita y necesitamos esa imagen, porque esa imagen estuvo presente en la ciudad y está presente en el momento más importante también para la ciudad, que es todo mayo, con sus festividades religiosas, y además es el objeto de devoción de muchas personas en el día a día, ¿no? Es Así importante es. conservar. Bueno, en los pueblos pasa así. Por ejemplo, nosotros somos, en los pueblitos está muy afianzada la fe en su santo patrono, ¿no? Y es bueno, siempre charlamos cuando conversamos con la gente, es bueno interesarnos nosotros como integrantes de esta sociedad por conocer todo eso para, como vos decís, poderlo transmitir de generación en generación, para conocer nuestra identidad, ¿no es cierto? Porque cada comunidad tiene su identidad.
Entonces, es bueno todo eso. Y también hay otra cosa que siempre hago esta observación cuando converso, cuando voy por ahí, por los pueblitos, o en mi pueblo mismo, conversando, por ahí la gente se guarda muchas cosas. Y yo creo que es importante, sobre todo la gente mayor, poder ir transmitiendo todo eso para poder hilvanar y armar la historia de cada una de las comunidades, porque a veces cuando nos visitan, viene el turista por ejemplo, los distritos tienen como sus monumentos históricos, que generalmente son las capillas de los distritos. Y bueno, tenemos que conocer esa historia, cómo llega el santo, cómo son sus festividades, en fin. Y hay gente que te transmite eso y otra gente que se guarda toda esa información. Entonces, queda ahí, es como que se corta esa cadena y a veces vos no tenés conocimiento de eso. Por eso es bueno también llamar a la reflexión a la gente, que el que conozca, difunda, no se guarde esa información para que podamos tener cada uno ir formando nuestra identidad como comunidad. Absolutamente, además, ya un poco desde el campo que me toca, poder estudiar el objeto y no solo intervenirlo como hacen muchas personas que no tienen la especialidad, que con buena intención tratan de repintarlo para, no sé, sí, como para recuperar una imagen nueva tal vez, o una imagen íntegra, si tenía pérdidas, por ejemplo, pero en realidad lo que hacen es repintar sobre el objeto original, quitando información valiosa, porque a la medida que nosotros podamos conocer las técnicas con las que esos objetos fueron construidos, nosotros también ahí estamos conservando un saber, el saber de los imagineros, por ejemplo, ya que estamos hablando de santos, Sí. cómo construían esas técnicas tan estables que permiten que estos objetos sigan presentes y nos acompañen en este momento, ¿no? Entonces, en la medida que lo haga un especialista, también recupera ese saber, que es esa técnica valiosa que también se perdió. Porque bueno, también cambió el formato o el objeto de santos, ¿no? Pero aún así estos santos modernos que se venden en las santerías de yeso tienen una técnica, pero tampoco podemos ignorar la técnica que tenían los imagineros del siglo XVII, XVIII, que generalmente es la que heredaron las iglesias y los monumentos de Chilecito, ¿no? Y La Rioja y bueno, de nuestro país en realidad. Así es. Paola, contame tu experiencia ahí en Buenos Aires, tu trabajo y tu experiencia fuera también de nuestro país. Sí, bueno, yo comencé después de formarme en niveles más avanzados en arte, en La Rioja, en Córdoba también, que terminé la licenciatura en artes. Comencé en Córdoba la carrera de especialización en conservación y restauración. Me especialicé en pintura sobre tela y trabajé muchos años en Córdoba, 13 años, viví ahí. Me involucré en muchos proyectos, sobre todo de patrimonio. Comencé trabajando en patrimonio eclesiástico de las iglesias, sobre todo para la Compañía de Jesús. Trabajé 5 años en series vinculadas a esa orden religiosa y bueno, y a otras, hasta que bueno, un día también trabajaba como restauradora externa del Museo Carafa, que es un museo muy importante de la ciudad de Córdoba, y la restauradora oficial me pidió que la reemplazara, que se iba a tomar una licencia de capacitación, y bueno, la reemplacé, iba a reemplazarla por un año y terminé trabajando para el Museo Carafa 7 años, y ahí trabajé ya con arte moderno y contemporáneo. Fue un reto muy importante para mí, para mi formación, y bueno, cada proyecto un poco te demanda un compromiso y por lo tanto te pide una formación. Entonces es una formación continua la que llevamos a cabo todos los restauradores para estar a la altura de las circunstancias del objeto, porque también cada objeto es diferente. Entonces nuestro saber siempre tiene una limitante que, bueno, que en cada caso tenemos que superar, digamos. Y bueno, he tenido la fortuna de trabajar con mucho patrimonio valioso, tanto
como le decimos, obras clásicas, así antiguas, en la modernidad, nuestros artistas que están en todas las galerías y museos del país. He tenido la fortuna de trabajar también con firmas internacionales, así artistas con reconocimiento internacional. Y bueno, un día decidí dedicarme a la investigación para poder empezar a escribir mi experiencia también, y contribuir también desde ese lugar. Y por eso me mudé de La Rioja, de Córdoba a Buenos Aires. Y en Buenos Aires, la universidad me ofreció trabajar allí para ellos. Y bueno, Sí. eso hizo un poco que me quede aquí. Las oportunidades acá realmente fueron increíbles, porque bueno, me permitieron investigar. La premisa del Instituto Tarea tiene que ver con eso, ¿no? Restauramos investigando y se comparte esa información a través de artículos, pero también a través de la formación, ¿no? Entonces tiene un ciclo muy interesante, en donde se forman alumnos de grado y posgrado también, ¿no? Es un poco eso. Y bueno, estando acá y estudiando lo que vine a estudiar a Buenos Aires, que es el comportamiento mecánico de la pintura sobre tela, que es algo que parece difícil, Sí. y realmente lo es, porque he tenido que aprender mucha física y para ello también tuve que aprender de personas que no se radican acá, entonces he tenido que empezar a viajar y romper ese límite territorial del país para radicarme en otros países. Y bueno, tuve la fortuna de que me becaron para por estas investigaciones. Estuve en España, en una ciudad que se llama Valencia. Allí me conecté con el Instituto de Conservación y Restauración de la ciudad, con una universidad muy importante que Sí. tiene un reconocimiento internacional, que es la Universidad Politécnica de Valencia, y con el Instituto de Física de Restauración, y bueno, trabajé allí un poquito, aproveché para conocer toda la Europa que pude, Qué hermoso. y bueno, después me becaron también para compartir mis investigaciones en los Estados Unidos, y bueno, capacitarme ahí. Y actualmente estoy trabajando en proyectos internacionales, porque también es eso lo que te permite, ¿no? Formar parte de proyectos en donde se estudia un objeto y colaboran miradas de especialistas de todo el mundo, ¿no? Hay uno de ellos que es muy interesante, que es una pintura moderna de un formato irregular, de una obra de un artista americano, Frank Stella, que lo lleva a cabo el Museo de la Solidaridad de Chile, radicado en Santiago de Chile. Y bueno, convocó a especialistas de toda América del Sur, Sí. y estudiamos este objeto, cómo poder conservarlo, porque tiene una forma muy irregular, sale del formato rectangular o cuadrado de la pintura, y bueno, fue un reto importante ese proyecto. Y hay un proyecto en Francia que lo dirigen los especialistas del Louvre, en donde estamos trabajando en la colección real de Francia. Entonces, esos serían por un lado los proyectos, y después, bueno, acá trabajamos más con artistas locales, argentinos, pero bueno, también con la obra que llega al instituto y que bueno, a veces tiene que ver con patrimonio, digamos, extranjero, pero que forma parte de esta categoría como patrimonio de la humanidad, por ejemplo, entonces, o de Sí. interés nacional, provincial, Sí. así es. Bien, Paola, hermosas las experiencias que has tenido afuera. Eso es muy importante, es muy enriquecedor, ¿no? Y que tengas esas ganas de seguirte capacitando y ponerle tanto empeño, tanto amor a lo que vos haces. Me gustaría que me hables de tus proyectos destacados. ¿Qué es lo que nos puedes contar de eso? ¿Cuál sería tu proyecto más destacado? Wow, qué pregunta. No sé, yo me enamoro de cada caso, tengo esa pasión, así que en realidad no me puedo olvidar de ninguno. Pero sí considero, por ejemplo, que son los que van marcando la carrera.
por ejemplo, mi tesis final de formación fue algo muy importante para mí, que fue una tesis sobre una serie de santos jesuitas. Fue algo que atesoro en el centro de mi corazón, que además me abrió el camino a estudiar digamos, ese patrimonio jesuítico. Dentro de ellos también una serie que intervine y co-dirigí con un maestro cordobés, que trabajé con él apenas comencé a estudiar restauración, y trabajé con él hasta el último día que me fui de Córdoba, Jacinto Palacios. Quiero mencionarlo porque en realidad encontré en Córdoba un rinconcito chileciteño, porque él se enamoró del proyecto de Trasobares y se mudó con toda su familia a Chilecito porque creía en ese proyecto de Roberto, de formación para los jóvenes, y vivió acá, vivió en Chilecito. Yo ya estoy mareada en donde estoy. Vivió en Chilecito, en Buenos Aires, y vivió en Chilecito mucho tiempo y contribuyó con ese proyecto, y bueno, luego retornó a Córdoba, y entonces allí él me compartió toda la experiencia y sobre todo los objetivos de Trasobares. Me conecté de nuevo con el polivalente ahí. Y bueno, Jacinto fue muy generoso con él. Empecé a trabajar y luego formamos una empresa juntos. Y bueno, trabajamos, como ya te contaba, hasta el último día que estuve viviendo en Córdoba. Con él trabajé en una serie que también la sigo investigando hasta el día de hoy. Siempre voy encontrando un dato nuevo, que es la serie La Pasión de Cristo. Es de la estancia de Santa Catalina de Alejandría. Es una estancia jesuítica de la ciudad de Córdoba. Luego también recuerdo una obra ya en el Museo Carafa, una obra de Petoruti, que fue la obra que adquirió la colección del museo. Fue la primera obra de Petoruti dentro de una colección pública en Argentina. Esa obra tiene ese sello, esa importancia. Realmente siempre estuvo itinerando por diferentes países, se presta mucho. Y para la muestra de los 100 años del museo que organizamos, la mostramos, y bueno, tuve la posibilidad de trabajar en ella, y realmente también fue así un momento único. Qué lindo. Bueno, no sé, serían muchos, pero así como en cada ciudad hay un proyecto interesante, ¿no? Para contarles. En Buenos Aires, bueno, ya hay una obra que también fue importante para mí, que cuando inicié a trabajar con ellos, es una obra que estaba en el taller totalmente fragmentada. Es una obra que se llama Tormenta, de un artista argentino muy importante, Pío Colibadino, que fue un gran profesor y también que institucionalizó el arte, creando academias y demás en Buenos Aires, formando muchos artistas nuestros. Y bueno, fue realmente un reto poder reconstruir esa obra y darle una estabilidad en el tiempo. Sí, esa obra también fue muy importante para mí. Pero bueno, todos los casos son importantes en realidad. Sí, por todos uno tiene un cariño especial, ¿no? Son todos queridos. Cuando uno ama lo que hace, tiene esta vocación, cada uno tiene un trocito, en cada uno va dejando un trocito de su vida, ¿no? Así que me imagino. Me hablabas hace un rato de la pintura sobre tela. Vos sos licenciada en eso, en pintura sobre tela. Sí, claro, uno siempre se va especializando cada vez más. Esa es un poco la premisa a la que nos instruyen todas las instituciones, para poder contribuir más. Mientras uno sabe más de un campo, puede aportar más, ¿no? También es importante esta formación general, claro, para poder trabajar con otros especialistas. Es que una cosa se va uniendo con la otra y es como una cadena, ¿no? Claro, pero bueno, luego yo tengo al menos, digamos, ese norte de especializarme más. O sea que cada vez hacer foco en algo más pequeño, y en este caso elegí la pintura sobre tela, porque bueno, hay pinturas en diferentes soportes. Y bueno, estoy en este momento haciendo mi tesina en la pintura sobre tela, que bueno, tiene
como cualidades específicas, muy particulares, y que bueno, que requieren un estudio amplio. Cada vez vamos encontrando más información, y cada vez es necesario estudiarla en relación a otras, porque es un arte que heredamos desde Europa, y Sí, entonces heredamos esas técnicas, acá se adaptaron de una manera, con los materiales que habían, con el dominio de los artistas que había, entonces tenemos un objeto que aunque parece similar, es diferente, entonces por esto esta necesidad de estudiarlo interactuando con profesionales de otros países es muy importante, conociendo sus investigaciones. sí. Ujú. Y eso hacía grandes rasgos, no sé. Es importante teniendo en cuenta que nos están viendo seguramente gente que estudia pintura sobre tela, tenemos gente que está haciendo la carrera, la licenciatura en turismo. Es muy lindo que te puedan escuchar, que podamos hablar y sobre todo de la técnica que vos utilizás. ¿Qué estás trabajando? He leído que estás trabajando para la tesis, para una tesis. Me gustaría que nos cuentes eso también. ¿De qué se trata? Sí, voy a comentarte eso, pero también antes quería terminar de responder otra pregunta, Sí, que de lo académico, por ahí los casos más importantes fueron esos que te comenté, sí, pero así en lo personal, la obra más importante que restauré en lo que va de mi carrera fue el retrato de mi abuela materna, Jerónima Páez de Núñez, que cuando falleció, bueno, lo heredó un familiar y bueno, necesitaba restauración. El retrato estaba deteriorado y sí, realmente fue para mí algo muy, muy importante de poder estudiar a ella, bueno, hacerle preguntas, porque todo objeto nos permite interrogarlo de alguna manera, conocerla, conocer sus rasgos de sí. joven. Realmente fue un reto muy importante para la construcción de mi propia identidad, ¿no? Realmente desde lo afectivo fue una experiencia maravillosa que por suerte la familia de mi mamá pudo permitirme hacerla. Y luego la documentación de la restauración la organizamos en un CD en ese momento y la repartimos para los otros familiares que no tenían el retrato. Entonces, de algún modo ese retrato está presente en todos los hijos de ella. Un privilegio para vos, ¿no? Tener esa gracia de poder restaurar el cuadro de tu abuela. Qué lindo, qué lindo. Ujú. Bueno, respecto de mi tesis, es algo un poco, voy a tratar de simplificarlo. Yo lo que estoy estudiando es cómo se destruyen o y por qué se destruyen. Em, y es como, sí, es como un síntoma común en todas las pinturas. No importa cuántos años tengan, hay una característica particular que está presente cuando las pinturas envejecen, digamos. Pueden tener 200 años, 300, 1000, e incluso ser elaboradas por los artistas nuestros, los contemporáneos. Y todo radica, bueno, yo tengo mi hipótesis, radica no solo en los materiales, sino también en la preparación de esos materiales que van definiendo un vínculo entre el bastidor, la tela y las capas de pintura. Entonces, para eso necesitamos realizar pruebas, someter esas pruebas a ensayos físicos y mecánicos, estudiarlas en diferentes contextos, con mucha humedad, con poca humedad, con mucha temperatura, con poca temperatura, y toda esa información vincularla para empezar a extraer de ahí algunas posibles conclusiones, digamos, y causas para entender Bien. cómo envejecen, digamos, estas pinturas. Por eso lleva tiempo, hay tecnología que a veces no está presente en nuestro país y hay que viajar un poco, pero también sirvió como para poder desarrollar acá nueva tecnología. Yo estoy pensando mucho en cómo poder adaptar, cómo poder Sí, instrumentos para que me permitan realizar los estudios que yo quiero, ¿no? Entonces estamos en ese trabajo.
Bueno, cuento con el apoyo de especialistas, entonces por eso hablo en plural. Sí. Y sí, espero poder hacer un aporte para estas pinturas. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer una pintura? Y la restauración siempre depende de la problemática, así como siempre comparamos la restauración a la medicina, ¿no? Así cuando Ajá. el paciente llega con un resfrío, bueno, el tiempo de recuperación es mucho más corto que cuando tiene una enfermedad terminal o más Sí. compleja, es igual. Y depende también del tamaño. Comparándolo, disculpa, me haces primero el diagnóstico, o sea, y recién vas a la Exacto, es receta. igual que la medicina, tenemos esa Sí, disciplina, digamos, llega la qué obra al lindo. laboratorio, hacemos el diagnóstico, extraemos toda la información que podemos. eh, Básicamente los restauradores desde la obra, y el historiador aporta toda la información que logró recopilar de la historia de la obra. El químico vino, extrajo muestras y luego nos da el informe y empezamos a hilvanar toda esa información que tenemos como para entender qué lo está afectando al cuadro, y a partir de allí empezar a proponer un tratamiento y ver si funciona, y si funciona, bueno, todo en realidad acota los tiempos. A veces Claro, es difícil encontrar un tratamiento que, que- que pueda resolver la problemática, como la medicina, ¿no? Pasa igual, sí, estamos probando y generalmente cuando tenemos que probar material nuevo nos demoramos más porque hay que someter ese material a ensayos para garantizar que ese material después en futuro no se altere y bueno, nuestra restauración realmente pueda durar en el tiempo e incluso pueda facilitar nuevas restauraciones. Porque si hay algo que debemos tener presente, que estos objetos no sobreviven. Ellos están presentes, nosotros dejamos de estarlo, y va a haber otras generaciones, espero que los jóvenes, que continúen restaurando estos objetos para poder preservarlos, ¿no? Entonces, siempre tenemos esa solidaridad con las generaciones futuras de restauradores, y para ello tratamos de no usar materiales que sean irreversibles, digamos, que no podamos retirarlos más. Entonces, eso implica entonces que un proceso demande mucho tiempo a veces. Una obra podemos estar restaurándola 1 año, 2 años, y hay una obra que terminamos que duró, sí, Bajo el velo de Amalia, es un proyecto, pero en realidad la obra se llama Amalia, de un artista español, Juan Carlos Alonso, que medía 2,30 por 2,30, una obra de gran formato sobre tela, y estuvimos 2 años interviniendo en la... sí. realmente. Sí, ¿Y esa ya la recuperaron o estás trabajando en eso? no, esa ya la restauramos. Yo, bueno, el año pasado terminé con restaurar 2 obras, esas demandaron 6 meses y 6 meses, de un artista italiano y la segunda de un artista español también. Y sí, depende mucho esto de la problemática, en fin, como varios factores que influyen a la hora de restaurar. Y bueno, actualmente por la pandemia, en Tarea, el proyecto estamos trabajando desde casa, Sí, escribiendo, tratando de darle forma a las investigaciones, y esperamos retornar en algún momento, no lo sabemos. Acá todavía estamos confinados, digamos. sí, seguramente. Todos adaptándonos a esta nueva modalidad, pero vos seguís trabajando desde ese lugar. ¿Añorás tu chilecito? Claro, sí, sí, tengo mi familia. Sí, es muy lindo, extraño el acento, esto que estamos conversando. Sí, Eh, sí, sí, Chilecito es el lugar donde nací, ¿no? Me acuerdo que Damián decía que por ahí de Huanchín es el norte, porque vi su charla y la de Luis, y siento sí, que sí, que comparto eso, sí, es el norte, siempre estamos mirándonos, y bueno, para mí, siendo coherente con la profesión que estudio, es importante conocer, aceptarse, y ese es nuestro lugar, ¿no? Pero como el lugar al que volvemos siempre, ¿no? Es nuestra casa, nuestra familia, el lugar donde nacimos, ¿no? Aunque así bueno, es. también uno nace en diferentes lugares, ya más filosóficamente hablando, Sí, despertamos en todos los lugares, hay un nacimiento nuestro para nuestra personalidad o para nuestra formación o
algún aspecto de la vida, ¿no? Seguramente. Paola, me gustaría que nos dejes un mensaje sobre la necesidad del cuidado de nuestro patrimonio cultural y a nuestros jóvenes también la posibilidad de poder estudiar y poder trascender, poder hacer cosas, llegar a lo que vos llegaste y poder seguir difundiendo todo lo que Chilecito tiene y poder cumplir sus sueños, porque habrá muchos jóvenes que te están viendo y en algún momento dijeron, a lo mejor tenían ganas de seguir sus carreras y bueno, por ahí lo ven muy lejano. Es muy lindo, por eso estas charlas, ¿no? Para poder escuchar el testimonio de ustedes, la mayoría son oriundos de Chilecito y están afuera difundiendo su arte y eso es maravilloso. Y que ustedes hoy les puedan dejar un mensaje, una reflexión ya para el cierre. Bien. Sí, bueno, primero, así siendo fiel al legado que me han transmitido mis padres, es hablarle a los jóvenes y decirles que hay que luchar por los sueños, que en realidad las convicciones firmes siempre tienen un eco desde el universo. Los caminos claramente, y menos los del arte, son fáciles. Por eso es necesario que los apoyen sus familias, que los apoye la sociedad, que incluso los apoyen sus propios compañeros, porque yo tuve mucho de eso en cada lugar, ¿no? Sobre todo en La Rioja, que me apoyaron mis profesores, y son ellos en realidad los que me abrieron las puertas a la restauración, con mucha generosidad, profesores, compañeros, todos colaboraron con mi pasión. Así que sí, es de vital importancia que las sociedades puedan apoyar estas convicciones de los jóvenes y que sean buenas convicciones. Y cuando digo buenas, pienso en que sean respetuosas con el otro, con la tierra en la que vivimos, y que tengan esto presente de servicio, que en todas las profesiones siempre tenemos que dar algo para el otro, ¿no? Entonces, creo que eso es importante y bueno, y sobre todo las instituciones gubernamentales tienen que apoyarlos, porque claramente los caminos no son fáciles. En mi caso no ha sido para nada fácil, pero bueno, la perseverancia, mi convicción realmente es lo que me ha alentado a hacer este camino que hice y que bueno, estoy contenta con él también, ¿no? Así que los invito a que no abandonen sus sueños. Y también invito a esto, a la sociedad y a las instituciones que puedan apoyarlos, sobre todo a aquellos que realmente necesitan un soporte económico y un soporte también afectivo, que estén todos los soportes ahí incluidos cuando hablo de apoyo, ¿no? Bueno, creo importante eso porque también la historia de Chilecito lo cuenta, ¿no? Tras Ovares se fue, pero volvió y generó un proyecto en el que hoy, como vos decías, es un semillero de artistas y que nutre día a día la cultura de Chilecito. Y hay otros, por ejemplo, que yo tuve la fortuna de tener su apoyo económico en el último año de la carrera del Polivalente de Arte, que es el artista Carlos Cáceres Obrea. Es un artista oriundo de La Rioja, pero se radicó en Francia y vivió allí hasta su muerte. Y gracias a ese apoyo de él yo pude estudiar y continuar estudiando. Entonces, son artistas o personas que aún desde lejos siguen apoyando a la cultura local, ¿no? Y es importante también visibilizar ese aporte. Así que bueno, todo eso nutre y por eso me parece que cuando hablábamos de esta cadena de patrimonialización, es importante mantenerla viva desde ahí, ¿no? Entonces, eso ¿Cuántas por un cosas lado. lindas dijiste? No abandonar los sueños, ser perseverante, conocer, cuidar, valorar para tener nuestra propia identidad. Cuántas cosas hermosas y ese mensaje tan lindo que vos nos estás dejando. Yo para cerrar quiero agradecerte, la verdad que es un gusto cada semana conocer la vida y obra de tanta gente como ustedes, talentos chileciteños, que le ponen tanto amor, tanta pasión, tanta responsabilidad y seriedad a todo lo que hacen y que no olvidan la raíz, no olvidan a su Chilecito y nos representan tan bien a donde ustedes van. Paola, para mí ha sido un placer poder charlar este día con vos.
por supuesto, la gente que te está viendo y tus profesores los has recordado, a tu familia, y eso es maravilloso. No olvidarnos nunca de quienes nos acompañan, quienes nos sostienen para cumplir nuestros sueños. Ha sido un gusto, Paola. Te deseo todo lo mejor. Quiero que sepas que las puertas de nuestra secretaría están abiertas para las propuestas que vos puedas hacer. Seguramente vamos a hacer más adelante alguna charla, algunas capacitaciones. Tengo gente trabajando al lado nuestro con muchas ganas, gente muy sencilla, muy capacitada y que queremos, la única intención nuestra es poder difundir a todos los hacedores culturales, la obra de todos los hacedores culturales del departamento de Chilecito. Bueno, ha sido un placer para mí. Realmente agradezco esta posibilidad. Te agradezco a vos, agradezco a todo el equipo que está ahí detrás, que no se ve, pero que son geniales, que bueno, me hicieron sentir muy bien y bueno, espero que nos volvamos a ver. Realmente... Nos volveremos a ver, Paola. Un gusto. Que sigas muy bien. Gracias. Concluimos así una hermosa propuesta con Paola, la profesora Paola Rojo. La verdad que fue un placer hablar del patrimonio cultural, su mensaje tan lindo. Lo vamos a volver a recordar, la necesidad de cuidar nuestro patrimonio para no perder nuestra identidad. Eso es muy importante. Y un mensaje tan lindo que ella nos dejó de no perder los sueños, de ser solidarios, ser perseverantes. Todas estas cosas son muy lindas. Es hermoso poder compartir todas las semanas con ustedes, queridos amigos, estas experiencias de vida de cuantos chileciteños que están por el país y por el mundo difundiendo nuestra cultura. No nos dejen de ver todos los viernes a través de nuestras plataformas digitales. Los esperamos. Gracias por el acompañamiento, por los mensajes, por el apoyo. Nuestra secretaría les agradece. Los invitamos para este viernes a vernos y todos los viernes a partir de las 22 horas. Muchísimas gracias. ¡Feliz vida! En medio de los cerros, suelos de viñas, carbón y piedra, se alza mi Chilecito, tierra chayera, tierra chayera. Se alza mi Chilecito, tierra chayera, tierra chayera. El cordón del Velasco y el Famatina, el Famatina. En un abrazo al valle, qué cosa linda, qué cosa linda. En un abrazo al valle, qué cosa linda, qué cosa linda. Chilecito, sos puro encanto. Quiero yo amanecer